es que, algo muy importante que dice, que el montante de lo acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros. ¿Qué pasará en aquellos delitos leves, que entre todos no superen los 400 euros? Pues que entiendo perfectamente que no se va a poder aplicar esto. Hola a todos, me llamo Mónica Gil, soy abogada, bienvenidos un día más al Derecho Claro. En el vídeo de hoy vamos a ver la nueva reforma sobre el delito leve de hurto. A algunos les parece que esto que están denominando nuevo y que se ha modificado el artículo 234 en la Ley Orgánica 9 del 2022 les suena a que ya existía, y es que verdaderamente ha habido desde hace muchísimos años una regulación bastante parecida a lo que ahora acaban de realizar. En el despacho tengo dos códigos penales, uno de cuando salí de la facultad con la modificación del año 2010 y otro con la reforma del 2015, y es que verdaderamente del Código Penal de 1995 poco queda. Vamos a empezar cronológicamente. Cuando yo salí de la facultad, el artículo 234 del Código Penal decía lo siguiente: el que con ánimo de lucro, delito hurto normal superior a 400 euros, pena de prisión de 6 a 18 meses. En aquel entonces todavía existían las añoradas faltas, y decía a continuación: con la misma pena se castigará a quien en el plazo de un año realizará 3 veces la acción descrita en el artículo 623 del Código Penal. El artículo 623 del Código Penal antiguamente era la falta de hurto, cosa que por cierto también se echa de menos que dentro del Código Penal hubiera un libro en el que se especificaban en un listado cuáles eran las faltas, y ahora sin embargo los delitos de leves están por ahí pululando junto a sus hermanos, los delitos menos graves, pero a la hora de encontrarlos se hacía mucho más fácil y más ameno antes. Entonces, esto era en el año 2012, pero aquí incluso, que aquí ya incluía una modificación del año 2010, se decía que anterior a esta reforma, y esto es lo que se ha ido con el tiempo intentando agravar para acabar con estos casos de multirreincidencia, es decir, allá por el año 2010 se introdujo esta modificación que era: quien en el plazo de un año realizara 3 veces una falta de hurto se iba a condenar por delito menos grave de hurto con una pena de prisión de 6 a 8 meses, de 6 a 18 meses. Anteriormente a eso eran 4 veces en un año. Posteriormente, el legislador quiso, en su afán de modificar el Código Penal y todos los artículos posibles, volvieron a modificar el artículo 234 del Código Penal, y yo creo que es aquí donde, queriendo ser más concretos, fueron más dispersos, así lo dijo después el Tribunal Supremo, y el artículo 234 quedó de la siguiente manera: el tipo básico, el que con ánimo de lucro toma inmuebles ajenas, reo de hurto, prisión de 6 a 18 meses, aquí no cambia nada. De repente desaparecen las faltas y los delitos leves se regulan al lado de los delitos menos graves, ahí todo seguido. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que se impondrá una pena de multa de 1 a 3 meses, aquí está la pena leve, entonces es delito leve, si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, y aquí es donde eliminan toda esa frase de quien sea condenado en un año a 3 delitos leves de hurto, por ejemplo, que debería de decirse, y dicen lo siguiente: se impondrá la pena de multa los que no excedieran de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235, que en el artículo 235, específicamente en el 7, es en el que se dice que cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente por 3 delitos comprendidos en este título, es decir, no necesariamente tiene que ser el mismo delito, siempre que sean de la misma naturaleza y no se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran estarlo. Quisieron agravarlo, ¿por qué? Porque quisieron eliminar ese requisito de condenas en un año. Dijeron, venga, condenas, mientras que no estén cancelados los antecedentes, pero al no ser tan concretos y al saltarse, como iba a interpretar el Tribunal Supremo, una escala, es decir, el tipo básico era y sigue siendo de 6 a 18 meses. Y sin embargo, si nos encontrábamos en esta situación, que por cierto no describía concretamente el legislador, se pasaba a una escala muchísimo superior, que es de 18 meses como máximo en el tipo básico a 3 meses como máximo en el tipo agravado. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo? Y yo creo que estábamos casi todos de acuerdo, y así lo dice en la exposición de motivos ahora el legislador, casi que echándole la culpa a la interpretación del Tribunal Supremo, pero yo entiendo que verdaderamente
faltaron un poco a una manera concreta en la regulación, en la modificación del año 2015. ¿Qué es lo que dice la exposición de motivos y la justificación de esta nueva modificación del artículo 234? Pues dice lo siguiente: se acomete la reforma de los delitos de hurto para dar respuesta a una respuesta adecuada a los casos de multirreincidencia. Resulta necesaria porque, si bien la regulación actual prevé expresamente la posibilidad de aplicar esta modalidad agravada, el Tribunal Supremo considera que esta posibilidad debe reservarse a los casos en los que los delitos de hurto cometidos con anterioridad superan los 400 euros. Pues de lo contrario, era desproporcionado el salto punitivo entre la pena prevista en el artículo 234, de 6 a 18, para los delitos leves. 234 de 6 a 18, base el segundo, delitos leves de 1 a 3 meses de multa, pasar de repente a una pena de prisión con un máximo de 3 años que, como ya sabéis, los jueces entre las horquillas pueden decidir lo que quisieran. Supera esto incluso el límite de los 2 años, podrían verse negadas la suspensión de los ingresos en prisión, etcétera, 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 y todo eso se veía desproporcionado. Y para evitar este salto desproporcionado de pena criticado por el Tribunal Supremo, se ha optado por aumentar la pena de estos delitos de hurto leve, pero sin llegar a la pena de prisión del tipo agravado del 235. Es decir, ahora vamos a tener una pena de multa de 1 a 3 meses para los leves, una pena base para el tipo base de 6 a 18 meses de prisión, y el tipo agravado del 235, los supuestos que van de prisión de 1 a 3 años. ¿Qué dice ahora respecto de estos delitos leves cometidos de forma continua, en los que ya no hay ese requisito que había antes de en un año tienes 3 o en un año tienes 4? Ahora queda de la siguiente manera. No obstante, en el caso de que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos comprendidos en este título, ya no hay ese requisito de el año, hubiera sido condenado. Se entenderá, por supuesto, que no se deben de computar aquellos cancelados o cancelables, pero también tenemos que tener en cuenta los plazos de cancelación, y es que si tú cometes un delito, todavía no se ha cancelado el antecedente y cometes otro delito, los plazos de cancelación se van quedando en suspenso, y con eso también hay que tener cuidado. Dice que en el caso de que hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos comprendidos en este título, aunque sean de carácter leve, siempre que sean de la misma naturaleza y que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros, se le impondrá la pena de este apartado 1 de este artículo. Es decir, tenemos la horquilla de la pena leve, la horquilla del tipo base, que va a ser para estos casos. Va a ser igualmente de 6 a 18 meses de prisión. Lo que hay que tener en cuenta es que, y algo muy importante que dice, que el montante de lo acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros. ¿Qué pasará en aquellos delitos leves que entre todos no superen los 400 euros? Pues que entiendo perfectamente que no se va a poder aplicar esto, y que en la práctica seguramente se dé en muchísimas ocasiones, porque muchos de los delitos leves de hurto que vemos en la práctica, sobre todo en el turno de oficio, son hurtos de una cuantía que verdaderamente, cuando vas a juicio, hace hasta casi gracia. Todo el dinero que se va en poner en marcha toda la estratagema judicial y lo que se está castigando verdaderamente. Y ahora, yo no sé si a vosotros os surge la siguiente inquietud. De las reformas que os he hablado al principio, yo las he visto en la teoría, pero no en la práctica. Empecé a ejercer en el 2014, en el 2015 ya empecé a ejercer a finales del 2014, en el 2015 se realizó esta nueva reforma, y estas anteriores reformas del 234 yo en la práctica no lo he visto. Ahora a mí me surge la siguiente duda. Si se trata de delitos leves en los que finalmente se va a poder imponer una pena de prisión, este chiste del derecho penal que todos conocemos, es delito leve el que conlleva pena leve, es delito menos grave el que conlleva pena menos grave. Y en cuanto a las normas procesales, un juzgado de instrucción no puede condenar por delito menos grave a no ser que sea un juicio de conformidad en juicio rápido. ¿Cómo va a ser esto en la práctica? Supongo que dentro de poco os lo podré contar. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.